¿Qué tiene lo desconocido y lo sobrenatural que cautiva nuestra curiosidad, además de enfriar nuestros huesos? Bienvenido a Lugares Malditos con historias escalofriantes, un viaje a través de algunas de las historias más desgarradoras sobre lugares notorios de todo el mundo. Hoy agregamos más piezas al mosaico de nuestro mundo aparentemente sereno, revelando los especímenes oscuros y misteriosos que encarnan estos lugares malditos. Atravesaremos individualmente estos reinos de lo sobrenatural, y desentrañaremos las historias inolvidables asociadas a ellos, historias que personifican el miedo y el pavor. Mientras nos aventuramos en nuestro primer lugar, recuerde, las historias que estamos a punto de transmitir no son para los pusilánimes. Nuestra historia comienza en Rumanía, una tierra llena de folclore y leyendas. Entre los muchos cuentos que crean el rico tapiz de la historia de Rumanía se encuentra la historia del bosque Oiabasiu. También conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, este bosque es famoso por sus árboles inquietantemente retorcidos, y los fenómenos inexplicables que ocurren dentro de sus límites. Muchos visitantes del bosque han informado haber sentido ataques repentinos de náuseas, mareos y ansiedad intensa. Otros han escuchado susurros inexplicables y han visto apariciones entre árboles densamente poblados. Nuestro recorrido por lugares malditos ahora nos transporta a Alemania, hogar de un lugar escalofriante que ha visto su parte de derramamiento de sangre y dolor. Se dice que el infame castillo de Frankenstein fue una fuente de inspiración para el legendario cuento de Frankenstein de Mary Shelley. Situadas en lo alto de una colina empinada, las ruinas de este castillo han sido testigos de numerosas batallas y traiciones. Una creencia popular entre los lugareños es que el castillo está habitado por los espíritus inquietos de quienes encontraron un final espantoso aquí. Viajando hacia el lejano oeste, llegamos a Pensilvania, Estados Unidos, a un lugar que combina los horrores del pasado con su arquitectura inquietantemente hermosa. Penhurst Asylum, una antigua escuela estatal para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, conlleva un oscuro legado de negligencia y abuso. El trato deshumanizante infligido a los reclusos contrastaba marcadamente con el exterior de los edificios, parecido a un castillo, lo que hacía de este sitio un escalofriante recordatorio de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Transportémonos ahora a la Tierra del Sol Naciente, al bosque de Aokigahara, un lugar que se erige como un monumento al sombrío tema de la muerte. Situado muy cerca del monte Fuji, el bosque de Aokigahara tiene la sombría distinción de ser el segundo lugar de suicidio más popular del mundo. Incluso la tierra abunda en recuerdos dolorosos, la gran cantidad de suicidios ha marcado el comienzo de una inquietante tranquilidad, y ha llevado a los lugareños a creer que el bosque está habitado por yurei o espíritus inquietos. Nuestra búsqueda ahora nos lleva a las cuevas de Kenanju, ubicadas en las estribaciones del Himalaya indio. Estas cuevas han sido escenario de muchos acontecimientos misteriosos y, a menudo, aterradores. Desde pasos inexplicables que resuenan en el silencio hasta los avistamientos reportados de criaturas parecidas a Yeti, las cuevas de Kenanju permanecen envueltas en la luminosa oscuridad de los sucesos metafísicos, y su reputación como un punto crítico de actividad sobrenatural continúa creciendo. Cruzando continentes, llegamos a la antigua ciudad de El Cairo en Egipto, que alberga el enigmático lugar conocido como la Ciudad de los Muertos. Esta es, literalmente, una ciudad del pasado que alberga mausoleos y tumbas centenarios. Los intrusos que han explorado estas tumbas han informado de sombras extrañas y luces parpadeantes, lo que lleva a muchos a creer que los muertos deambulan por las calles de la ciudad después del anochecer. Nuestro viaje avanza hasta Marfa, un pequeño pueblo de Texas que experimenta una actividad paranormal inusualmente alta. Las luces Marfa, que llevan el nombre de un personaje de una novela de Dostoyevsky, son orbes brillantes que aparecen misteriosamente en el horizonte. Su tamaño, forma y patrones han dificultado que los investigadores los clasifiquen, lo que ha dado lugar a varias teorías, incluido el origen sobrenatural ampliamente creído. Ahora giramos hacia el este, hacia el lugar histórico del fuerte Bangar en Rajasthan, India. Construida en el siglo XVII, esta formidable fortaleza fue testigo silencioso de una maldición tan potente que redujo todo el municipio a escombros. Ahora se cree que es uno de los lugares más embrujados de la India, y los visitantes tienen prohibido entrar después del atardecer. Las pintorescas colinas de Europa del Este albergan el castillo de Ouska, una estructura neogótica rodeada por un profundo foso, sin fortificaciones. Cuenta la leyenda que este castillo no fue construido para la defensa, sino para guardar algo dentro. Se cree que un pozo sin fondo ubicado en su centro es una puerta de entrada al infierno, y decenas de sucesos paranormales actúan como testimonio de las fuerzas malévolas que residen en su interior. Viajando a la escalera del exorcista en Washington, D.C., este sitio saltó a la fama tras su interpretación en la película de terror homónima de Hollywood. La estrecha escalera de piedra que bordea la abandonada Universidad de Georgetown ha visto su cuota de apariciones fantasmales y otros fenómenos inexplicables, y se dice que los escalofriantes relatos del exorcismo de 1940 añaden el ambiente horrible del lugar. La retorcida y desafortunada saga del templo Sri Kotilingala Parameswari en Rajamundry, India, también figura en nuestra lista. Se creía que interfería con el flujo del río Godavari, y que no se podía construir ningún templo allí, pero una maldición seguida de muertes en serie obligó a la demolición del templo.
Su capacidad para predecir la muerte de los devotos se suma al misterio. Una de las casas más embrujadas del Reino Unido es el Ancient Ram Inn. Construida en una intersección de dos líneas ley, la posada tiene sus raíces en la historia pagana y alberga varios espíritus. Los crujidos del suelo y las misteriosas figuras que acechan en rincones oscuros lo han convertido en un lugar de visita obligada para quienes buscan una experiencia paranormal. La ciudad silenciosa de Endina en Malta tiene una fachada pacífica que contradice su espeluznante pasado. Con sus callejones estrechos y desiertos y sus edificios antiguos, esta ciudad ha sido el espectador silencioso de numerosos avistamientos fantasmales y sucesos inexplicables. Es una ciudad donde el pasado realmente nunca parece desvanecerse. La siguiente parada de nuestro escalofriante viaje es Sleep Castle en Irlanda, a menudo llamado el castillo más embrujado del mundo. Una historia oscura y turbulenta que involucra asesinatos, guerras y una misteriosa mazmorra conocida como la Capilla Sangrienta le ha valido a este castillo su morbosa reputación. Los avistamientos del elemental, un fantasma monstruoso, intensifican aún más la atmósfera escalofriante. Situado cerca de las concurridas calles de Mumbai en India se encuentra el Parque Nacional Sanjay Gandhi, que también alberga la misteriosa y persistente historia de una mujer espectral que lo persigue. Este fantasma, que se cree que es la princesa Rani Vidyavati, estaba malditamente casado con un árbol, y los espeluznantes avistamientos y otras actividades paranormales alrededor de este árbol han acumulado un gran culto de creyentes y visitantes curiosos. El Château de Brissac en Francia es conocido por la Dama Verde, una aparición femenina con grandes agujeros en las cuencas de los ojos. Cuenta la leyenda que era hija ilegítima de un señor que fue brutalmente asesinado a manos de su madrastra. La terrible historia ha convertido el castillo en un notorio centro de lo sobrenatural. La histórica isla de Poveglia en Italia tiene un pasado sombrío con muchas historias trágicas. Sirvió como estación de cuarentena durante la peste bubónica y más tarde albergó un manicomio. Las historias escritas y no escritas de sufrimiento y tormento han dado como resultado una aura generalizada de miedo y pavor que hace que sea extremadamente difícil visitarlas. Los matices de la era de la Guerra Fría todavía acechan a la Langley Asylum en Inglaterra. Los edificios abandonados, el siniestro quirófano y los pasillos resonantes se han asociado con avistamientos paranormales y ruidos escalofriantes. El Cinetic recreado para este lugar nos da una visión horrible de su pasado. La bulliciosa ciudad de Nueva York guarda un espeluznante secreto en Camp Hero de Montauk. Las historias de experimentos secretos de control mental llevados a cabo por el proyecto Montauk durante el siglo XX, acompañadas de espeluznantes rumores de viajes en el tiempo y encuentros extraterrestres, hacen de esta antigua base militar un lugar verdaderamente maldito con historias escalofriantes. Nuestra lista concluye con las aterradoras historias de la fortaleza de Akershus en Oslo, Noruega. Reconocido como uno de los monumentos más embrujados de Escandinavia, el fuerte está repleto de avistamientos fantasmales y desgarradores cuentos históricos. La atmósfera escalofriante, combinada con los silenciosos susurros del pasado, evocan una sensación de miedo y temor escalofriantes. Al finalizar nuestro viaje, recuerde que estos lugares malditos, cargados de historias escalofriantes, no son producto de la imaginación, sino encarnaciones del misterioso pasado de nuestro mundo. Son monumentos silenciosos y sin guardia a la historia, una historia plagada de miedo, muerte y sucesos sobrenaturales. Ya seas escéptico o un firme creyente en lo paranormal, el espeluznante atractivo de estos enigmáticos sitios no puede descartarse fácilmente. Mientras revisitas estos lugares en los rincones de tu mente una vez más, mantén una chispa de curiosidad. Pero también mantén un toque de miedo y respeto, porque lo desconocido y lo macabro siempre nos mantendrán perplejos e, irónicamente, intrigados. Estos lugares son testimonio del hecho de que no importa cuán avanzados seamos como sociedad, hay cosas en este mundo que desafían la explicación racional. Los cuentos que narran se extienden desde las sombras del pasado, entrelazándose dentro de nuestro presente, impartiendo lecciones a quienes buscan comprender la verdadera naturaleza de la existencia. En su silencio y existencia incesante, estos lugares resaltan la fragilidad de la vida y subrayan la escalofriante realidad de que, más allá del ámbito de la percepción humana, nuestro mundo es todo menos ordinario. La naturaleza espectral de estos lugares es un recordatorio de que nuestro mundo, y de hecho nuestras vidas, son una mezcla de lo físico y lo metafísico. Puede que el respeto por esos lugares no garantice la protección de los reinos inciertos, pero tratarlos con la reverencia que merecen garantiza un cierto sentido de armonía entre nosotros, y los sitios que arrugan los márgenes de nuestra realidad. Las escalofriantes narrativas adjuntas a estos lugares, por lo demás ordinarios, son ventanas a un mundo invisible, pero profundamente sentido por quienes experimentan estos sucesos. Mientras abrazamos el crepúsculo y nos preparamos para desafiar la noche, dejemos atrás nuestras mentes curiosas y aventurémonos en el reino del misterio y los horrores invisibles, porque, como dice el viejo refrán, la única manera de disipar el miedo es caminar a través de él. Estas historias, basadas en algo inexplicable y a menudo insondable, hacen comprender el hecho de que nuestro mundo existe no solo en lo físico, sino también en lo sobrenatural. Y estos reinos, plagados de misterio, dan vida al sabor que los mundanos no pueden.
Es importante recordar que estos cuentos no necesariamente nos empujan hacia la creencia en lo sobrenatural, sino que provocan un cuestionamiento de nuestras creencias convencionales. La oscuridad puede ser un lugar aterrador, porque es en la oscuridad donde prolifera lo desconocido. Los lugares inquietantes que hemos explorado simplemente arañan la superficie de lo misterioso y lo sobrenatural. Sirven como claros recordatorios de los misterios que envuelven nuestra existencia, invitándonos a reflexionar sobre la delgada frontera que separa lo conocido y lo desconocido, lo ordinario y lo extraordinario. Mientras nos inclinamos hacia el final de este viaje, os dejamos con estas escalofriantes historias, aquellas que desafían la razón, cautivan el alma y permanecen arraigadas en el reino de lo desconocido. Ya sea que creas en lo sobrenatural o no, los cuentos que hemos compartido son una oda al hecho de que hay capas más oscuras y profundas en nuestra existencia, esperando ser descubiertas para aquellos lo suficientemente valientes como para recorrer el camino. Estos lugares nos enseñan lecciones valiosas, logrando su propósito como vestigios del pasado, susurrando silenciosamente historias de destrucción desenfrenada, fantasmas fantasmales y otros fenómenos sobrenaturales. Nos recuerdan respetar lo que no podemos comprender, reconocer la existencia de lo desconocido, y andar con cuidado en el terreno de lo que existe en las sombras de nuestra percepción. Cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que nuestra comprensión de la realidad, aunque sustancial, sigue siendo limitada. Las leyendas y misterios que impregnan estos reinos malditos ofrecen más que una simple explicación, nos abren los ojos a las infinitas posibilidades de la existencia. Extienden el horizonte de nuestro conocimiento, hundiendo las aguas de nuestras suposiciones, y nos hacen repensar nuestro mundo desde una amplia gama de ángulos. A medida que profundizamos en lo inexplorado, recordemos que estos cuentos, por escalofriantes que sean, forman el tejido mismo de nuestra conciencia global. Juntos, representan nuestra fascinación duradera por lo sobrenatural, influyendo en la literatura, el arte y nuestro patrimonio cultural colectivo. Y por último, nos recuerdan que nuestro mundo es un escenario, rodeado de un infinito anfiteatro cósmico donde innumerables enigmas esperan ser desvelados. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir, nos vemos en el siguiente video.